Buenos días a todos, a todas las participantes, bienvenidos, bienvenidas a este tercer seminario de Amazonía Sur Peruana. Tenemos el día de hoy un tema muy importante, muy interesante, un poco también tomando en cuenta la coyuntura por la que está pasando el sur amazónico peruano, con las inundaciones, los huaicos, etcétera, ¿no? La pandemia, etcétera. Bueno. Voy a presentar en primer lugar al señor Carlos Gers, director del Centro Bartolomé de las Casas, para que nos pueda presentar y también dar sus palabras introductorias. Adelante, Carlos, por favor. Estás en vivo. Gracias, Donaldo. Muy buenos días con todos y con todas los participantes, en particular con los conferencistas, ¿no? Con Roger, con el padre Roberto, con Marta, con Ivana. Para nosotros, como Centro Bartolomé de las Casas, como parte del grupo organizador de este seminario, que en esta ocasión va a abordar el tema de extractivismos en Camisea, nos parece de suma trascendencia que estemos compartiendo este espacio y para conocimiento de las personas que están participando. Lo que estamos desarrollando es un seminario que consta de diversos momentos, diversos eventos preparatorios, en el cual vamos mostrando y compartiendo problemáticas distintas que afectan a la dinámica del territorio amazónico en el sur peruano y en particular a sus poblaciones, tanto indígenas, ¿no?, como también en general los que están conviviendo con este territorio y tienen una serie de dinámicas, de relaciones que son parte justamente de este tipo de preocupación nuestra, en aras de ir compartiendo todos y todas en la construcción de una posible agenda que involucre a actores diversos, ¿no?, en la solución a los complicados problemas que aparecen en la Amazonía del sur peruano, y que en particular genere un protagonismo de los actores locales, ¿no? En esta ocasión, en particular, estamos abordando una problemática específica vinculada al extractivismo en Camisea, en Cusco, amazónico, ¿no? Y creo que brevemente merece una suerte de particular énfasis, en tanto estamos hablando, en primer lugar, de una forma de relación con la naturaleza y con las personas, que llamamos extractivismo y que viene a ser prácticamente la continuación o una manifestación de una práctica colonialista, y en este caso neocolonialista, ¿no? Y que afecta a los territorios amazónicos en Cusco, ¿no? Nos permite también entender que el extractivismo no solo se está dando en las partes altoandinas en Cusco, sino también se viene generando en las partes bajas de Cusco, y comprender que en general Cusco como tal, ¿no?, tanto andino, altoandino como amazónico, está siendo, digamos, generando problemas desde esa concepción, esa forma de entender el modelo de desarrollo, ¿no?, llamado extractivismo, ¿no?, que no se limita solamente a un saqueo o una forma de manejar los recursos naturales, en este caso no renovables, sino también tiene que ver mucho con una forma en que los seres humanos se relacionan entre sí, ¿no?, manejan sus cuerpos y manejan la naturaleza. Nuestro concepto, nuestro enfoque tiene que ver con una búsqueda de solución de esos modelos coloniales, ¿no? Descolonizar el desarrollo y plantearnos salidas que sean a la vez consensuadas, compartidas con todos los actores y actoras que están vinculadas con el desarrollo local, ¿no? En ese marco creo que es sustancial reiterar lo que también plantea este evento, ¿no? Y se pregunta en qué medida las políticas públicas nacionales o internacionales o locales, que nos plantean una forma de ordenar el territorio, ¿no?, corresponden a la expresión de esa apropiación o despojo, ¿no? Y creo que ese es un tema fundamental, porque hasta ahora, como hemos visto, las políticas nacionales han respondido a ciertos modelos de desarrollo que justamente han reiterado esa relación, ¿no?, inequitativa, inadecuada, injusta, ¿no?, desigual, ¿no?,
que tenemos con la naturaleza y entre las personas, entre los seres humanos, ¿no? En la búsqueda de una solución a esa forma de entender el desarrollo, que también hemos visto ahora en esta época de pandemia, ¿no? Donde se ha desnudado claro, abiertamente la situación de crisis sanitaria y de inequidad en los servicios de salud. Y también, como plantea Donaldo, ¿no? Hasta en el tema mismo de las, digamos, desgracias naturales, pero no son desgracias naturales, son comportamientos humanos que generan esa reacción frente a la naturaleza, ¿no? Año tras año se reiteran esas mismas situaciones que afectan vidas, que afectan poblaciones, que afectan recursos, ¿no? Justamente por la ausencia de una política adecuada que maneje los recursos naturales, ¿no? Y que garantice los medios de vida para las poblaciones, ¿no? Culturas modernas, culturas tradicionales, saber local, saber moderno, tienen que articularse entre sí para ir configurando estas formas distintas de hacer desarrollo, y estamos en ese proceso. Entonces, para ir acabando, muy grato de compartir con ustedes este evento. Reitero, en el marco de este seminario sobre Amazonía en el sur peruano que estamos compartiendo con varias instituciones, ¿no? Y de hecho, por la calidad de las personas que van a exponer, garantizamos que el éxito de esta reunión. Muchas gracias y a cuidarse mucho. Muchas gracias, Carlos, por las palabras de introducción. Tenemos un panel de lujo, diferentes puntos de vista, diferentes perspectivas sobre un mismo tema. Este es un espacio de diálogo, de reflexión sobre los extractivismos en el Camisea. En el primer lugar va a empezar la conferencia. Voy a enumerar a todos para que los oyentes, las oyentes tengan presente quiénes están aquí. Está Roger Rivas, es dirigente de Comaru. Está el padre Roberto Ábalos, misionero dominico. Está Marta Rodríguez Achún, socióloga de la Católica, de la Pontificia Universidad Católica. Y Ivana Karina Joffre, activista indígena huarpe, ambientalista, feminista y con también larga experiencia en procesos neoextractivistas. Bien, esa es la mesa, ese es el orden. Empezamos con el señor Roger Rivas Corinti. Él es líder indígena machiguenga, nació en la comunidad nativa de Chirumbia, en la provincia de la Convención en Cusco. Fue el primer presidente del Consejo Machiguenga del río Urubamba, Comaru, ¿no? En abril de 1989, cuando tenía apenas 25 años de edad. Asumió el cargo de jefe de Comaru en 3 ocasiones adicionales. Una de sus gestiones más importantes fue en el periodo 2000-2005, cuando se dio inicio a la explotación del gas de Camisea en el Bajo Urubamba. Entonces estuvo presente en esos momentos como dirigente de Comaru. Trabajó como promotor social en CEDIA, en el Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico, y en otras organizaciones no gubernamentales. Además, en el año 2014 fue candidato regional por el partido político Perú Posible. Muy bien, Roger, adelante por favor, te doy tienes el micrófono abierto ya, excelente. Si hay problemas con la comunicación, vemos la opción de video. Adelante, Roger, tienes por favor 15 minutos, ¿ya? Adelante. Bien, bien, buenos días a todos los panelistas, al director de Bartolomé de las Casas, muy buenos días a todos. Bien, voy a iniciar 2-3 minutos. En 1980, las comunidades del Urubamba existían realmente, pero no se habían reconocido ni titulado sus territorios. La amenaza de perderlos a raíz del impacto petrolero gasífero y la colonización del valle, motivada por la espectacular de esta actividad, coincidió con la presencia del CEDIA, que en convenio con el Estado saneó legalmente los territorios de las comunidades y colonos, y los Piasi formalizó y ordenó el paisaje del Bajo Urubamba, justificando la creación del complejo de áreas naturales protegidas de Vilcabamba, Parque Nacional Otisi, Reserva Comunal Machillenga y Ashaninga, y el Santuario Nacional Megantoni, creando las condiciones que actualmente presenta la zona sin necesidad de ninguna inversión de la actividad petrolera en este proceso. La llegada de la actividad petrolera o gasífera, en él llega la especulación de tierras en áreas de colonos, la desarticulación de los mejores cuadros dirigenciales de las comunidades nativas
y sus organizaciones, contratándolos para que las empresas y sus contratistas encargadas, como el PEMAG, como sistema de monitoreo de la actividad que Komaru propuso, pero nunca pudo implementarse. Los comuneros convertidos en asalariados no solo dejan sin dirigentes a las comunidades, sino que producen la desarticulación de la vida comunal y familiar, ya que el sistema impuesto aleja de las familias más de 24 días al mes, sin que renueve las chacras familiares, sin que se provea de carne a las familias, dejando a las familias a expensas del dinero por alimentarse. Al mismo tiempo, muchos hogares han sido rotos a causa de alcoholismo, que no demoró en aparecer, lo mismo que centros de distracción en donde se podría gastar la plata. Rápidamente, lo más dramático es la descomunal creída de la desnutrición y crónica infantil de 28% al inicio del año 2000 y al 72% en los últimos 5 años, que trastoca inexorablemente el futuro de estos pueblos en un escenario petrolero y gasífero. Las comunidades han logrado negociar exitosamente los impactos con la actividad en sus territorios y en muchos casos, a falta de una asesoría adecuada, se abrieron espacios para el despilfarro y el pillaje en las comunidades, perdiendo gran parte de sus recursos económicos por despilfarro y corrección interna. Eso es a grandes pasos que he podido recopilar y darle esta información. Ahí vemos de que el Komaru pues siempre ha tenido participación con las comunidades, trasladándolos ya sea a Quillabamba, a Quiriguete o a diferentes comunidades, cuando las comunidades proceden a decir que en tal sitio queremos el taller, ¿no? Y eso es una de las fotos que estamos trasladando a los delegados de las comunidades, ya sea congresos o actividades que teníamos pues en talleres de concientización y también conociendo las leyes de comunidades nativas. Esto es una de las actividades en un aniversario de Komaru, que siempre hacemos presencia en la ciudad de Quillabamba. Ahí estamos haciendo el izamiento de la bandera provincial. Esta es una de las reuniones en la comunidad nativa de Timpía con los amigos de TGP, que ahí nos estaban haciendo las consultas previas. Y vale recalcar también de que nosotros hemos aperturado las audiencias públicas en las comunidades nativas, ya que siempre las audiencias, según sus normas del Estado de Energía y Minas, todo era en Lima. Pero quienes iban ahí, los antropólogos que ni siquiera conocían las comunidades nativas, ¿no? Entonces hemos reclamado, porque en una fecha llegamos tarde y no nos dejaban entrar. ¿Quiénes son los afectados? ¿Quiénes van a sufrir las consecuencias de eso? Nosotros. Y hemos pedido que se hagan las audiencias públicas en las comunidades, en el distrito y en la provincia y en la región Cusco. Y así se dio. Y hemos cambiado muchas cosas en sus normas ¿cómo se llama?, de energía y minas. Otro. Bueno, acá estamos pues a raíz de los impactos en la construcción del gasoducto. La empresa TGP terminó su dinero y estaba proponiendo pues recibir un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. Hemos ido allá, hemos hecho un paro y bueno, lamentablemente pues la burocracia del Estado nos dieron 5 millones de soles para resarcir esos impactos del primer derrame que hubo en Quemariato, frente a Chocoreari. Han llegado para resarcir, pero no ha sido así. Más bien han creado oficinas, han creado la Defensoría de Camisea, de nada ha servido. En vez de defender al indígena, donde estaban afectados por estos derrames, más bien ellos se han lucrado con este dinero. Casi ni un sol no ha llegado a las comunidades. Con los jugosos sueldos que los funcionarios han creado esta defensoría, pues han estado ahí. Hay otra que han creado también, que no recuerdo el nombre, también se han incorporado acá los del municipio y bueno, a nosotros nos han dejado huérfanos. Eso, felizmente, el ministro nos ha escuchado y hemos estado allá. Eso es en Estados Unidos. Cuando fuimos pues, a hacer esta movilización, nos rodearon de policías. Otro. Bueno, este es pues a raíz también a la consecuencia del tránsito
motorizado que trasladaban sus materiales, ya sean las chatas, las canoas que trasladaban cosas menores, surcaban 50 y bajaban otros 50, casi 100, 120 lanchas, y más las chatas, ha hecho pues de que espanten a los peces, a los ramales de los ríos. Y las comunidades que viven a orillas del río Urubamba, ¿no? Desde posiblemente Pucallpa hasta las Malvinas, pues venían chatas enormes, y me recuerdo a mí bastante de que había una lancha grande, no recuerdo el nombre, de 15 toneladas, que eso iba encima por el río, que dice que no mataba peces, pero nosotros hemos indagado que sí mata peces cuando quiere irse pues, al arenal a estacionarse cuando le hace tarde y se queda ahí. Y es una bulla, y eso han dicho la empresa que es nuestro amigo, esa lancha. Si fuese nuestro amigo, pararía, nos trasladaría, pues nos movilizaría, ¿no? Y ha habido varios casos que han volteado a pequeñas lanchas, a estudiantes, a familias que transitan, pues es su medio de tránsito, ¿no? Puede ser su chacra más abajo de la comunidad, van a cultivar, regresan así, y también los estudiantes que pasaban el río para ir a sus escuelas, ¿no? Ahora no hay peces, porque de las comunidades, ¿no? Esto es una visita a Satipo para ver cómo son las piscigranjas en las comunidades allá que ya lo habían hecho, hemos estado presentes para nosotros también acá en Quillabamba, o en las comunidades nativas del Alto y Bajo Urubamba, pues también se vaya haciendo estas piscigranjas para el consumo diario, ya que ya no hay peces, porque del indígena, del Machillenga, su mercado, su botica es el monte. No hay carne, va al monte, caza su ave o su venadito, cualquier o mono, ya, trae para el consumo familiar. Va al río 3 de la mañana, echa su atarraya, trae pescado para su desayuno. Esa es la tradicional, pues, ¿no? Cultura que tiene el indígena Machillenga, ¿no? Que alimenta a su familia. Y a veces también hay escolares. Salen a la una, cuete, se van al río, anzolean, se hacen un caldito, un chilcanito, y ya están tomando su alimento con su yuquita, con su platanito. Bueno, después de retirarme del Consejo Machillenga en el 2005-2006, me fui como promotor social a trabajar con el municipio de Charati. Es uno de los desfiles que estamos realizando. Hemos trabajado en supervisión, contactando con las comunidades porque había un problema que a veces, pues, ¿no? Los que van de acá hacen también impacto, no solamente la empresa, también el municipio, ya con el canon, hicieron mucho impacto, llevaron, ¿no? Para construir obras, ¿no? Albaniles, ¿no? Entonces a veces llevaban, pues, a sus profesionales y a veces no consultaban con las comunidades. Entonces ahí nosotros tallamos el respeto tanto del colono que va a trabajar en las comunidades como también la puntualidad al trabajo de algunos comuneros que estaban trabajando en algunos proyectos de obras que se hacían en las comunidades. Y eso es lo que más enriquecía pues a las comunidades, que un indígena en su dialecto les hable y les diga y también ellos entiendan. Y el horario, ¿no? A veces el machillenga pues no sabe el horario de las 8 horas, tiene que estar a 8 en punto, va a almorzar a las 12, se incorpora a las 2 y se retira a las 5, ¿no? Eso es el trabajo de las 8 horas, hemos hecho entender y han quedado satisfechos pues las comunidades que así debería hacer y el trabajo, ¿no? Bueno, estoy una foto con el alcalde, que en paz descanse, Jaime Bustamante Rivera. Buen alcalde, más comprensible, entendedor, y ha trabajado. Y en esa fecha no había canon todavía, ¿no? Sigue. Bueno, este es el primer desfile del año 2017, cuando estuve ya estaba creando el distrito de Megantoni. En el primer año hemos desfilado y estábamos en el área de supervisión, supervisando todas las obras que se iban ejecutando ya con el canon, pues, ¿no? Las obras y los proyectos en las diferentes comunidades. Ahí estoy como promotor social y siempre trabajando con las comunidades nativas, ¿no? Así es. Y también ahora, pues, ¿no? Se viene trabajando ¿no? En el Megantoni, ya algunos promotores
que ya están, pues son jóvenes y esperamos que sigan trabajando. ¿Ya es hora? Esas son todas las fotos, Roger. Ok, listo. Eso sería todo mi pequeña exposición. Espero que les haya gustado y estaremos esperando las demás exposiciones para las preguntas que vienen más tarde. Ok, Donaldo. Gracias, Roger. Recordamos al público que pueden estar haciendo sus preguntas. Las personas que están conectadas por inscritas a través del Zoom tienen una opción en la parte inferior de sus pantallas para hacer las preguntas directamente. También las personas que están viendo en vivo a través de Facebook y las diferentes plataformas pueden hacer las preguntas ahí desde ya, ¿sí? Entonces quedan todas invitados para las preguntas. Damos paso sin mayor preámbulo al padre Roberto Avalosilla. Él es natural de los Arcos de Navarra, España. Estudió y trabajó en el Seminario Hispanoamericano de Misioneros Dominicos en Villava, Navarra. Estudió filosofía en Valladolid y pedagogía y teología en Salamanca. Permaneció 11 años en Guatemala, visitando todas las comunidades de las etnias Achí y Quechí. No sé si lo pronuncié bien, padre, usted ya me dirá. El año 2002 pasó temporadas de varias veces en comunidades nativas de Chiapas, en México, en Bolivia y el Darién en Panamá. Desde el año 2004 hasta la fecha trabaja en la misión de San José de Coribeni, en la Amazonía peruana, en la provincia de la Convención, donde él está ahorita en estos momentos, ¿no? Recorriendo todas las comunidades machillengas del Alto Urubamba y del Apurímac. Padre Roberto, bienvenido. Adelante, por favor, tiene usted 15 minutos. Prenda su micrófono, padre, que no se le escucha. Tenía cortado el micrófono. Ah, sí, ahora sí, recién se le escucha. Que me felicito en primer lugar porque haya sido un machiguenga, Roger Rivas, el que haya abierto este curso de intervenciones, ¿ya? Él es uno de los llamados precisamente a empoderar y a ser voz de sus paisanos, ¿ya? Bueno, yo soy un misionero, como suelo decir, no de cátedra, sino de mochila. Lo mío es cargar mochila y caminar. Me gusta la naturaleza y me gusta la gente que vive en la naturaleza y más aquí en esta selva amazónica. Bueno, todos sabemos que las invasiones a las tierras y a los grupos que aquí habitaban pacíficamente y aquí en el río Urubamba tiene historia. Desde el incanato, que respetaron bastante a los machiguengas, incluso fueron protegidos por ellos, y que nunca tuvieron así excesiva apetencia por quedarse en la selva, porque aquí se derritían. Y el machiguenga pues se reducía también a comerciar pacíficamente con el incanato, porque si subía al Ande se iba a congelar. De aquí tienen que aprender un poco los legisladores que una ley que se emite en la costa, cuando llega a la sierra se congela, cuando llega a la selva se derrite. Bueno, la colonización de tierras y recursos, el oro, el caucho, la colonización, la madera, el petróleo, el gas, la cocaína, provocaron y siguen provocando violencia, esclavismo, genocidio, expropiación de tierras, huida hacia lugares de imposible acceso, y así tenemos a los mal llamados no contactados. Más bien es gente que ha evitado el contacto de aquellos que venían a hacerles daño. Los misioneros aparecieron por aquí hace 120 años en este río y, como dice también Roger, no hicieron todo bien, sino que a veces con buena voluntad, pero también ejercieron un cierto colonialismo del que reconocemos, ¿ya? Yo llegué a esta selva del Urubamba el año 2004, precisamente año en que Alejandro Toledo le daba la manivela de salida del gas de Camisea. Y recuerdo las publicaciones que decían: se abre la llave del progreso. A partir de ese momento, la región Cusco descubrió
que había comunidades nativas en el río Urubamba, alto y bajo, y ya publicaron el rostro amazónico del Cusco. El gas de Camisea y su sabroso canon y sobrecanon hicieron del distrito de Charati el más rico del Perú, pasando de administrar, imagino, alrededor de unos 100.000 soles anuales a 800 y hasta 1.000 o más millones al año. Se preguntaba uno de los presidentes, el señor Ollanta Humala, ¿verdad?, que cómo puede ser que un distrito que ha recibido tanto se note tampoco el desarrollo en estas comunidades. Bueno, hasta ahí tenía todo el derecho y hasta la obligación de hacerse esa pregunta. Pero nosotros le preguntamos también, ¿y qué hizo el gobierno para darse cuenta, ¿verdad?, del despilfarro que estaban haciendo de ese dinero? Bueno, pues voy a resumir algunos de los aspectos que, visitando y compartiendo la vida con mi gente, con los machiguengas, estoy viendo. Vivimos y sufrimos cosas buenas y cosas no tan buenas. Partiendo de un principio que también les decimos a los nativos, que no todo, ¿verdad?, lo que viene de fuera es malo, ni todo lo que tenemos dentro es bueno o lo mejor. En cuanto a lo bueno, lo mejor, creo que el gas de Camisea ha mostrado el rostro amazónico del Cusco, que era desconocido hasta entonces. Y nos ha demostrado también que la mayor riqueza que tiene la Amazonía no es el gas, ni el oro, ni la madera, ni la cocaína, sino las culturas, las criaturas que viven en armonía con esta madre selva. Un estilo de vida que nos enseña que no es más rico el que más tiene, sino el que goza el buen vivir con todo aquello que le rodea. Y que para estas civilizaciones nuestras envejecidas creo que es un buen revulsivo y muchos nos tienen que enseñar. Han demostrado también el gas de Camisea la capacidad y las distintas invasiones que ha habido, ¿verdad?, la capacidad de los pueblos indígenas para hacer frente a todas estas invasiones, ¿verdad? Cambios dramáticos y transformaciones vividas en tan corto plazo por estos pueblos amazónicos. Porque yo me preguntaba que cualquier estilo de vida occidental, ¿verdad?, pues seguramente que llevaría a la nación al colapso o al psiquiatra. Otra de las cosas es que ha demostrado que la infancia machiguenga, que tiene una maravillosa frescura y capacidad que nos cuestiona el sistema educativo, que sacrifica la lengua y los valores culturales por sencillamente aprender a leer y escribir y de mala manera en la lengua extraña. La gran pena es ver cómo año tras año, a pesar de las muchas infraestructuras que se van realizando, pues los niños pierden esa espontaneidad, ese carisma natural y se van haciendo pasivos ante el método que se les impone del escucha, copia y repite. La madre selva, el libro de la selva es mucho más sensible y yo creo que mucho más eficaz y tenemos que aprender de él. Se va estableciendo también el nuevo paradigma, ¿verdad?, que planteaba el antropólogo y gran conocedor del alma nativa, el padre Ricardo Álvarez, que decía que el nativo ha llegado ya a un momento en que sabe, puede y quiere, frente al paradigma anterior que decía que el nativo ni sabe ni puede, entonces, ¿verdad?, ni tampoco siquiera quiere cambiar. Ahora, a mí la parte que más me preocupa de este paradigma y que la que veo más débil, sí que veo que el nativo ya sabe y sabe mucho, puede y puede mucho y lo ha demostrado también, pero el problema es querer. El problema es querer. En este aspecto, como vamos a ver, ya no es tan fuerte. Los sucesos de Bagua ha sido también otro momento con gran resonancia en todo el río Urubamba, ¿verdad? Y Roger lo sabe muy bien, allá por el año 2009 descubrieron la gestación de un nuevo protagonista en la historia del Perú, que ha ido despertando la conciencia del pueblo nativo y sus comunidades. Vaya, por ejemplo, la declaración que, estando allá en una asamblea de las muchas que se fueron realizando en Bajo Urubamba, en concreto en Quirigueti, pues uno de los machiguengas
refiriéndose al señor Alán García, el del perro del hortelano, él decía así: señor gobierno, usted dice que nosotros los indígenas somos esturbo para el desarrollo. Pues mire, tenemos que decirle que nosotros somos los guardianes de los oxígenos. Ese oxígeno por el que ahora está muriendo tanta gente por su escasez. ¿Ya? Así que nos debiera de respetar, porque si usted vive, vive precisamente porque respira nuestro oxígeno. Bien, ciertamente con el canon y sobrecanon se han realizado cantidad de obras. Ha habido trabajo y ha habido ingresos para las familias nativas. Se han hecho proyectos sobre todo viales. Ha mejorado la infraestructura en salud y en educación. Como veremos luego, no tanto la oferta de calidad. El COVID, este reciente bicho, está evidenciando las terribles carencias y las profundas e insoportables desigualdades que hay. Gracias a Tasorinchi, aquí al menos a los machiguengas de las comunidades que yo visito, pues por ahora no les ha afectado mortalmente. Es destacable el esfuerzo que ha hecho también el Estado con programas como Carihuarma. Ha suscitado un mayor interés por la educación en los papás de las comunidades e incluso estamos viendo que bien alimentados los muchachos, nuestros niños, rinden muchísimo más. Bien, también en salud y en educación estamos empoderando ya profesores, enfermeras y tenemos gente muy bien preparada en las comunidades. Y ya por no destacar nada más en cuanto a lo bueno, pues otra gran ventaja es que todos los que tenemos cariño por la Amazonía y por sus gentes, no podemos quejarnos porque tenemos por delante bastante trabajo. Ojalá que todos nos unamos en este empeño común. ¿Qué es lo menos bueno? Bueno, pues hay una gran desproporción entre beneficio y costo. Se puede decir que cada elemento positivo que nos ha traído el canon de Camisea pues ha ido acompañando de bastantes elementos negativos. Por poner un ejemplo, se han realizado cantidad de caminos y de carreteras que favorecen la comunicación a los mismos nativos y al traslado incluso de sus productos, pero es muchísimo más lo negativo porque estas carreteras no se establecen tanto para meter beneficio a la comunidad, sino para extraer, para explotar la madera, explotar el gas, explotar la coca, haciendo la cocaína, etc. Yo definiría con dos palabras los efectos negativos del fenómeno Camisea: extracción y contaminación. Lo que más duele, porque no solamente se extraen los recursos naturales sólidos, líquidos o gaseosos, sino que se extraen los recursos humanos de las comunidades nativas, y a eso aludía también Roger. Aquellas personas que son líderes naturales y que pasan a ser pues la voz de su amo, la voz de empresas, la voz de municipios, la voz de ONGs y demás. Son muchas las personas que se han promocionado en nuestras comunidades, pero por desgracia no todas, ¿verdad?, regresan a servir a sus paisanos. Creemos que es hora de exigir un diezmo también a estos machiguengas que han sido privilegiados. No pedirles el 10% de lo que ganan económicamente, sino que dediquen una décima parte de su tiempo anual a visitar, potenciar y establecer una red de compromiso, de organización, de deliberación, de programación en busca del desarrollo para sus paisanos. Se han desactivado la organización social de las comunidades en el río Urubamba. Roger sabe que tuvimos comité de gestión de las comunidades del Urubamba. Había asambleas anuales de las federaciones. Tuvimos nada menos que una huelga el año 2009. Y la pregunta es, ¿por qué no ha habido otra huelga después? Se ha dado un gran proceso de migración de nuestros indígenas, sobre todo jóvenes amazónicos, hacia centros urbanos. La mentalidad de los jóvenes está en salir de sus comunidades. Lo primero que se compran con la plata del trabajo en empresas es una motocicleta. ¿Para qué? Para salir. También son muchos, ¿verdad? Son muchas las jovencitas que escapan de sus comunidades y que son captadas por las redes de trata de blancas. Hoy la comunidad con mayor número de machiguengas, ¿verdad?, es la ciudad de Quillabamba. Muchos paisanos machiguengas están pasando
del patrocinio de San Isidro Lavador a San José Obrero, es decir, de la chacra a la empresa y al centro urbano. Hay un proceso de asalarización y urbanización, con abandono de chacra, familia y cultura. La riqueza del canon de gas de Camisea ha propiciado mucha avaricia y mucha corrupción. Multiplicación y corrupción en los proyectos, que se han triplicado los costos reales, que ha habido que pagar arquitectos, ingeniero residente, ingeniero supervisor, ingeniero jefe, con sus dietas, con sus carros, y muchas veces estos edificios han quedado, ¿verdad?, escandalosamente abandonados. Casi nunca se ha terminado en la fecha prevista y con el presupuesto que se había hecho en un principio. No ha habido, ciertamente, un control. Y aquí hay que decir también nuestras comunidades, ¿verdad?, o los que vivimos en ellas, hemos tenido parte de responsabilidad. Había momentos en que se hacían 4 proyectos a simultáneo, cuando las cosas hubieran ido mucho mejor si se hubiera ido proyecto por proyecto. Pero bueno, como había mucho dinero, pues venga, ahora estaremos lamentando, ¿verdad?, que cuánto más se pudo haber hecho con ese dinero que en mucha parte se despilfarró y en otras muchas, ¿verdad?, se robó. Hay que recordar también que, exceptuando el, como bien ha recordado Roger, ¿verdad?, el primer alcalde de Echarati, el resto o están con orden de búsqueda y captura o algunos ya pasaron por la cárcel. Para terminar, me refiero a Megantoni, esa gran esperanza que teníamos cuando se luchó porque fuera distrito y que desgraciadamente se diseñó más bien para arrebatarle a Echarati ese aluvión de dinero que entregaba el canon y sobrecanon. No hemos establecido, ¿verdad?, la posibilidad de crear un sistema propio de educación, un sistema propio de salud, de organización, de desarrollo. El nuevo distrito ha separado incluso la familia machiguenga del Pongo para arriba y del Pongo para abajo. Ahora podemos hablar de machiguengas ricos y machiguengas pobres. Se han heredado también las grandes corruptelas administrativas de Echarati, por desgracia. Bueno, hay una palabra también que es contaminación. En la naturaleza, selva, y en la naturaleza humana, en todas sus estructuras. Disculpe, un minuto, por favor, ya termino, ya termino. El Papa dice que hay una gran interrelación. Se han trastocado los valores culturales, hay cierto riesgo de que se extinga este hermoso estilo de vida, estas lenguas y estas culturas. La solidaridad y el trabajo comunitario van un poco desapareciendo si no hay proyecto, es decir, si no hay plata. El alcoholismo es otra gran consecuencia de esta fragilidad en que van quedando nuestras comunidades, al sustituir el masato por la cerveza o por el trago. Aunque más bien el alcoholismo es casi una consecuencia de que el nativo de nuestras comunidades ha recibido tal aluvión de gente y de proyectos de fuera que no pueden controlar y entonces, ¿verdad?, el alcoholismo nos hace perder un poco esta conciencia. Suelo predicar que el gas es el espíritu de nuestros antepasados, hecho por la sustancia vital del cielo y de la tierra y de todas las criaturas salidas del soplo de Tasorinchi, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el agua. Venderlo por avaricia es vender a nuestros antepasados, apagar su espíritu, encender lenguas de fuego que acabarán por consumirnos. No podemos vender a nuestra propia madre. Y el árbol, también otra de las grandes víctimas, que es la gran rogativa por la lluvia. Si el árbol no respira, habla, reza, tenemos sequía, tenemos fuego, tenemos hambre, tenemos epidemia y tendremos muerte. Bien, no sé si esto ha salido un poquito apocalíptico, pero hay que decir que ha habido con el gas, ha habido buenas cosas, pero yo creo que se tenía que haber administrado y aún estamos a tiempo mucho mejor. ¿Quiénes son los llamados a administrar esto? Roger, en primer lugar, vosotros, pidiendo la ayuda que queráis a aquellas personas y a aquellas instituciones que os puedan ayudar. Pero toda iniciativa tiene que salir de vosotros. Amén y perdonar el rollito, ¿ya? Gracias, padre. Muy elocuente y muy reflexivo también su exposición, padre Roberto, las fotos muy interesantes. Bueno, sin más preámbulos, seguimos. Ahora le doy paso, le doy micrófono a Marta Rodríguez Achún. Ella es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica.
Es profesora principal del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha dirigido varios proyectos de investigación, monitoreo y evaluación de programas de lucha contra la pobreza y ambientales, así como estudios de impacto ambiental y social en el Perú y en el extranjero. En el año 2005 publicó el texto Desarrollo, Pobreza, Exclusión Social y Manejo de Espacios Ambientales, Socioambientales en el Mundo Rural. Y en el 2016 el libro Naro Machigenga, Yo soy Machigenga, Territorio, Comunidad y Acceso a los Recursos de la Biodiversidad. Desde hace 5 años dirige la investigación sobre acceso y uso de recursos naturales en las comunidades nativas del Bajo Urubamba del programa de monitoreo de biodiversidad de Camisea. Marta, micrófono para usted, tiene 15 minutos, por favor, adelante. Buenos días a todos los panelistas y en particular a las personas que asisten a esta sesión de compartir experiencias, conocimientos, vivencias y sobre todo un interés genuino por el bienestar de los pueblos originarios y en particular, en este caso, del pueblo arawak que habita en el Bajo Urubamba, que es lo que nos convoca a esta reunión. Quisiera empezar también haciendo una reflexión, ¿no? Una reflexión que está presente en las exposiciones, en las dos exposiciones anteriores. Los pueblos originarios han tenido y tienen una relación asimétrica tanto con el poder local, nacional, y más aún con los agentes del capital de proyectos extractivistas. Estas relaciones asimétricas de poder pueden ser extremadamente negativas, ¿no? Que pueden llevar a la desaparición de sociedades y culturas. Pero también esto puede ser dramático, ¿no? En eventos muy cortos, pero también se puede dar a lo largo de periodos y de procesos de manera más paulatina. Esta es la mirada, como diría el padre, más dramática, ¿no? Pero también hay que tener presente que los pueblos tienen capacidad de respuesta. Y tienen capacidad de respuesta que puede ir desde la resistencia y también a combinar resistencia con propuesta. Y asimilar, ¿no? Procesos de cambio, incorporando elementos que devienen de hechos endógenos, como el contexto, digamos, impulsado por intereses internacionales. Disculpen. Un minuto, por favor. Aprovecho, mientras tanto, mientras Marta se acomoda, aprovecho para recordar a los participantes, a la gente que está conectada en nuestras redes sociales, en Zoom. Aprovechen para hacer sus preguntas, por favor. Tenemos ya varias preguntas para Roger, para el padre. Seguramente tendremos más preguntas para los que vienen. Así es que aprovechen porque luego ya el tiempo se nos queda muy corto. Retomamos, Marta. Adelante, por favor. Sí, gracias. Disculpen por la interrupción en toda una llamada. Entonces los pueblos también tienen esta capacidad y yo quisiera ver en esta intervención corta alguna de estas acciones y resultados y efectos, tanto por la presencia, digamos,
de esta industria, megaproyecto extractivista como es el de Camisea, ¿no? Y de otros agentes. Entonces quiero ver cómo un pueblo que particularmente, que desde mi punto de vista tiene dos particularidades, ¿no? Que de alguna manera también se ha mencionado una de ellas, ¿no? El pueblo, esta zona, digamos, habitada principalmente por el pueblo Machinga y minoritariamente por Yines, más recientemente presencia de caquintes, grupos de familias achánicas desplazadas por la guerra y el terrorismo de los años 80-90. Y algunos colonos, ¿no? ¿Cuál es esa característica? Creo que hay un hecho histórico importante que sale a la luz por estudios realizados de que esta zona no ha sido jamás dominada por el Imperio Inca, ¿no? De tal manera que estos pueblos han estado, digamos, al margen de ese sistema de dominación incaico. Y la segunda característica que sostienen algunos antropólogos y que me parece que hay evidencia para quienes hemos convivido, aunque sea por cortos periodos, en las comunidades, de esta aversión del pueblo arawak en general a la endoguerra, esta aversión a la riña, al pleito, y más bien a las propuestas o al aislamiento, que ha sido el caso de muchos clanes y familias que se han aislado, ¿no? Frente a eventos anteriores de presencia en sus territorios. Voy a tratar de ordenar en base también, tomando en cuenta esto, y tratar de responder algunas de las preguntas que nos convoca a esta reunión, aunque como dice el sociólogo norteamericano Robert Nisbet, no se puede decir todo sobre todas las cosas. Una primera, digamos, la pregunta en qué medida las políticas públicas, sean nuevas o viejas políticas nacionales, acerca del ordenamiento territorial, acaban siendo un mecanismo de apropiación y despojo territorial. Yo creo que en relación a las políticas públicas nacionales hay una que me parece de manera particular importante para entender la presencia de este megaproyecto, en particular aquella que se firma en el año 2000 durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua y anteriormente la presencia, digamos, ya desde los 80, la compañía Shell descubre estos importantes yacimientos, su regreso a partir del segundo quinquenio del 90 por cortos años que no continúa, ¿no? Creo que una de las políticas públicas más importantes es el del Estado peruano, es el de reconocer el derecho a los territorios bajo la modalidad de comunidades nativas que deviene de mediados de los años 70 del siglo pasado, con la Ley de Comunidades Nativas del año 74. Este es un proceso que se inicia casi inmediatamente en el Bajo Urubamba, y se debe a la presencia de profesionales dedicados que se dedican y invierten tiempo, recursos, ¿no? en llevar adelante este proceso. Y ahí me parece que ha demorado, ¿no? Más o menos 20, 25 años. Y entonces esto ha dado lugar a que si uno mira el mapa del Perú, el Bajo Urubamba es uno de los pocos espacios en la Amazonía que tiene territorios delimitados de comunidades
nativas de manera continua. Si uno ve el norte, lo que va a ver es un enorme fraccionamiento y distanciamiento de estos territorios de las comunidades nativas. Junto a este proceso, digamos, legal de constitución y de reconocimiento de las comunidades, también me parece que se ha dado un proceso de identidad y de incorporar a la identidad de las familias y los miembros de las comunidades, lo que yo llamo, se han apropiado de esta forma jurídica administrativa, ¿no? De tal manera que uno, por ejemplo, siempre me llamó la atención de que las personas, cuando uno conversaba en el Bajo Urubamba, te dicen, o en el Alto Madre de Dios, de la cual también he tenido yo siempre digo, es una suerte haber tenido de estar en los inicios de los años 90 en el Alto Madre de Dios y el Alto Manu, ¿no? Yo soy ¿no? Yo soy machiguenga de la comunidad tal. Esto es un hecho que también me parece importante y que lamentablemente el padre registra que hay un deterioro de esta vida en la comunidad, porque la comunidad permite lo que otro sociólogo de origen polaco, británico, Zygmunt Bauman, dice: juntos se comprometen unos a otros. Es decir, se forma un tejido social, se forma una manera de convivencia y unas normas que permiten esa convivencia. La otra dimensión de las políticas tiene que ver con las políticas globales y en el cual también se inserta lo que ahora conocemos como el proyecto Camisea. Y se da en un contexto en el cual hay un avance del reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas y originarios, y ahí está la Declaración de Naciones Unidas, un poco antes, OIT 169, ¿no? En los convenios de biodiversidad, entre otros, y también un avance en la acción colectiva, no solamente en la organización local, nacional, sino internacional de los pueblos indígenas, que tienen una presencia que hace que parte de estos acuerdos puedan ser respetados por los estados. De hecho, el Estado peruano es signatario de todos estos convenios internacionales. Ese es el contexto que me parece que es importante considerar para tratar de responder a una segunda pregunta que se refiere a la transformación de las relaciones de poder a nivel residencial, comunal, a partir de este proyecto y de estos extractivismos, ¿no? Yo pienso que el principal espacio de cambio en las relaciones de poder en el Bajo Urubamba está dado por el logro de la creación del distrito de Megantoni en el 2016. Pienso que es un logro, ¿no? Es una oportunidad, una área que alberga cerca de 12.000 personas y grupos. Es compleja, el distrito es complejo, porque no solo tiene comunidades, tiene áreas de colonos, pero también tiene una extensa área, que es la reserva territorial Nahua, Cuguapacori y otros, ¿no? Donde habitan grupos familiares en contacto inicial o en la denominación que algunos, en otras denominaciones que algunos le dan. Entonces, como se ha dicho también, es uno de los distritos más ricos del país, ¿no? Porque puede hacer uso directo de parte de los recursos del canon gasífero. Y esto me parece a mí relevante, aunque el padre, por ejemplo, ha destacado que la creación del distrito divide entre los ricos y los pobres machiguenga, pero creo que el Bajo Urubamba es más, es un espacio mucho más predominantemente del pueblo arawak, mientras que el Alto Urubamba tiene una enorme combinación y presencia mayoritaria
de colonos, un proceso de colonización que viene desde hace muchísimos años, lo cual se refleja también en quienes ganan de manera consecutiva y permanente las elecciones del distrito de Charate. Que yo recuerde, nunca el distrito de Charate ha tenido una dirigencia representativa del pueblo indígena. Entonces esto da una oportunidad, pero también es un reto. Junto a este... Perdona, tienes un minuto para cerrar, por favor, te pido. Sí, gracias. Entonces, una segunda aspecto, quisiera que me des 2 minutos, por favor. Adelante, tiene que ver con la vida cotidiana. A mí me parece que hay cambios entrelazados, ¿no? Hay una mayor presencia del mercado monetarizado y el comercio, el menudeo de productos industriales, particularmente de pequeños comerciantes, ¿no? Que van del sur, o sea, Quillabamba, hacia el Bajo Urubamba, o desde el norte, Cepagua, hacia el Bajo Urubamba, en pos de la venta dada, digamos, esta masa monetaria que ingresa al Bajo Urubamba. Y otra más profunda es lo que yo denominaría la semiproletarización temporal de la mano de obra local, ¿no? Que ha llevado en un proceso de varios años a esto que el padre dice, que las nuevas generaciones se empiezan a urbanizar y migran hacia las ciudades, particularmente Quillabamba, pero también Lima. Lo que sí me preocupa, lo que sí es preocupante, ¿no? Si bien hay estos logros, hay una construcción de una agencia social, de organizaciones, liderazgo, un distrito, ¿no? Son las condiciones de salud de la población, en particular los altos índices de desnutrición en la población infantil, aunque los resultados de los estudios que yo he dirigido de manera con registros sistemáticos sobre actividades de caza, pesca y recolección, indican fluctuaciones y relativas escaseces, en particular de los productos de caza, y variaciones en el acceso y uso de estos recursos provenientes del bosque, ¿no? Asociados en la caza, asociados a la salida de los varones a realizar tareas remuneradas asociadas al proyecto gasífero, bajas temporales cuando hay afectación a los cuerpos de agua, de tal manera que la seguridad alimentaria de las familias en las comunidades se pone en riesgo, ¿no? Dado que son principalmente población, digamos, pescadora, su alimentación, su seguridad alimentaria depende de los cuerpos de agua, y esto ha hecho referencia el señor Rivas, y entonces tenemos ahí una fragilidad importante, pero hay que entenderla no solamente como la contaminación física, sino que tiene que ver con cambios tanto culturales como con estos cambios que se dan en el territorio y en el ecosistema. Y finalmente quiero terminar diciendo que hay esta suerte de esta respuesta, ¿no? Una resistencia del pueblo, pero también respuestas a la situación, y que ha llevado lo que yo llamo a una reconquista de parte del territorio del pueblo machiguenga en el Bajo Urubamba, al crear, digamos, esta forma jurídica, administrativa más grande, que sería el distrito, que tiene recursos, y esto es un reto, ¿no? Principalmente para ellos, y en tanto pienso que la agenda debe ser construida por ellos desde las propias comunidades que la conforman, y eso pasa también por un fortalecimiento de sus organizaciones comunales y las organizaciones de representación que tienen. Gracias. Gracias, Marta, te agradezco los minutos. Entonces, doy paso inmediatamente a Ivana Karina Joffre. La presento, ella es activista indígena huarpe, participa en movimientos socioambientales, indígenas y feministas,
por los derechos humanos y las luchas territoriales contra los neoextractivismos en Argentina. Es doctora en Ciencias Humanas, con mención en Estudios Sociales y Culturales. Actualmente es investigadora, asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, de la Universidad Nacional de San Juan, en Argentina. También es profesora adjunta en la Universidad Nacional de La Rioja, España, y presidenta del Centro de Estudios e Investigaciones en Antropología y Arqueología de Argentina. En la actualidad es integrante fundadora de la Red de Información y Discusión en Arqueología y Patrimonio, donde promueve activismos e investigaciones relacionadas al neoextractivismo. Adelante, Karina, quedas con el micrófono, 15 minutos, por favor. Bueno, muchas gracias, Donaldo, y bueno, muchas gracias a la invitación al Centro Bartolomé de las Casas. Bueno, mi intervención es breve y como se planteó en la invitación que me fue extendida, mi propósito es quizás poner en relevancia algunas vinculaciones de estos extractivismos y estas nuevas formas de extractivismos que necesitan ser definidas, documentadas, investigadas, delimitadas y contestadas. El caso de Camisea me parece que despierta reflexiones muy profundas respecto también a procesos locales, en los cuales me parece que las formas de estos nuevos neoextractivismos también nos permiten pensar entrelazamientos y configuraciones a nivel de lo doméstico, regional, configuraciones comunitarias como las que describió Marta, a las que se refirió Roger y el padre Roberto. Me parece que en este sentido mi aporte lo apuntaría un poco más a algo que también a mí me inquieta bastante, que es la interconexión que estas nuevas formas del extractivismo tienen, y que me parece son bastante desatendidas, particularmente en los temas indígenas. Hay una tendencia siempre en esto que se define como un conflicto medioambiental o socioambiental, como lo definen algunos, a poner énfasis más que nada en las poblaciones indígenas, ¿no? Es ahí donde los estudios, esto es muy particular también de las ciencias sociales, los mismos estudios de impactos ambientales, sociales, antropológicos, que proveen y que financian las mismas empresas y estados, partícipes en sociedad de estos modelos extractivos a una escala territorial que no habíamos visto y con una desarticulación territorial, social, política de nuestros pueblos y comunidades a una escala nunca vista. Esto necesita ser definido de otra manera, a escalas que también intersectan miradas que tienen que ser multiescalares. Creo que cualquier estudio que simplemente se queda en una de esas dimensiones no alcanza a dimensionar la magnitud de esto que por lo menos en lugares como Argentina denominamos neoextractivismos, y que tiene que ver con un tipo de extractivismo que en la región se ha venido enfatizando a partir por lo menos entre el año 2000, 2003, y que tuvo su apogeo entre el 2013 y el 2015, ¿no? Las empresas de hidrocarburos petroleras como Pluspetrol, Shell, Chevron, que son habitués, ¿no?, ya en nuestros países, los consorcios chinos que han tenido un despliegue en la última década inusitada también, junto con las mega empresas extractivas mineras, forman parte de la gran familia o la institucionalidad amiga, como yo le llamo, en nuestros territorios, de estas formas del neoextractivismo, que yo la definiría más allá de como la definió, por ejemplo, Eduardo Gudinas. Eduardo Gudinas plantea que estas nuevas formas del extractivismo tienen particularidades, pero en términos generales se las sigue considerando prácticas, en este caso industriales, como pueden ser las empresas del consorcio Camisea, ¿no?, dedicadas a la explotación de gas, petróleo, hidrocarburos, y que se dedican a extraer recursos de la naturaleza. Creo que este nuevo tipo de extractivismo, como también lo define Gudina y varios autores más, tiene que ser visto en una dimensión más general.
La socióloga argentina Maristela Svampa, que también ha seguido de cerca un conflicto que en Argentina también remite a las empresas de hidrocarburos y al enfrentamiento fuerte, fortísimo diría, con el pueblo mapuche en el LOF Campo Maripé, donde familias han sido judicializadas también, y la Corte Suprema de la Justicia incluso impugnó sus personerías jurídicas para poder desactivar estos procesos de lucha en un reservorio de gas y petróleo que se plantea como el segundo más importante de la región. Entonces, esto que para Argentina es muy importante, igual que la avanzada de los grandes gigantes mineros extractivos. Yo vivo en una región avasallada por los gigantes extractivos, en donde ya convivimos con la idea naturalizada, incluso nuestros propios pueblos indígenas, esta idea naturalizada de que incluso las reservas de biosfera y áreas protegidas por los estatutos y estamentos provinciales, nacionales e incluso internacionales, como la Benemérita UNESCO, también son fronteras penetrables para estos extractivismos. ¿Qué pasa? ¿No? ¿Cómo se dan esa reconfiguración de ese nuevo ordenamiento territorial? Creo que si nos quedamos solamente en la escala local, no terminamos de entenderlo. Porque lo que uno observa en otras escalas más del orden global es que ya las propias reservas, y particularmente los resguardos, reservas indígenas, han sufrido una penetración en el propio estatuto constitutivo de ellas mismas, ¿sí? Entonces los propios, por ejemplo, las figuras del patrimonio mundial de la humanidad, a las cuales también dedico gran parte de mi tiempo a tratar de entender esas que aparentemente parecen contradicciones, pero lo que uno se da cuenta en una escala regional y global es que ya el escenario está dado para que esta nueva reconfiguración territorial avasalladora en nuestros territorios, ya no solamente forma parte de contradicciones en cesiones de territorio, sino que su estatuto mismo está siendo configurado de tal manera para que existan estos solapamientos. Reservas indígenas con poblaciones extremadamente vulnerables, como es el escenario que plantea Camisea, que conviven en las famosas áreas de zonas múltiples. Esos son los lenguajes, ¿no?, de valoración de este capitalismo, ¿no?, que me parece que tenemos que entrar a estudiarlos con más perseverancia. En Argentina, esta idea de venir a definir qué tipo de extractivismo estamos viviendo ha hecho también que la conciencia de las luchas, de lo que acá denominamos asambleas socioambientales, que son grupos de personas, vecinos, de cualquier extracción étnica, social, económica, profesional, de lo que fuera, se unen por la defensa del territorio. La defensa del agua es muy importante en nuestros territorios en Argentina y para todos nuestros pueblos indígenas, frente a cualquier tipo de extractivismo. Los extractivismos no solamente son industriales, ¿sí? Hay extractivismos de todo tipo, desde algunos que promueven la especulación inmobiliaria, la renta turística, patrimonial, es amplísimo y cada vez se va reconfigurando a espacios en donde el capitalismo antes no había penetrado de la misma manera. Y la forma Estado asociada a este capitalismo, voraz, destructor, dañino, de rapiña, como dice David Harvey, ha ido configurando sus formas. Entonces me parece algo que por lo menos a mí me inquieta mucho, es tratar de poder definir en nuestros territorios y también en un margen de los objetivos que nuestras plataformas de luchas indígenas tienen que apoyar, es la identificación de estas nuevas formas del extractivismo. ¿Quiénes son? ¿Cómo operan? Hay muchos lugares y organizaciones, como mencionaba aquí en Argentina, muchas de nuestras asambleas, lo primero que hacen cuando saben que un nuevo actor local llega, y sabemos que con la venia y complicidad y siempre en sociedad con las formas del Estado nacional y provincial, necesitamos salir a hacer una radiografía de quién es esta nueva empresa. ¿Quién es Pluspetrol, por ejemplo? ¿Quién es Chevron? ¿Sí? En nuestros territorios, en un comienzo, recuerdo en el 2006, no sabíamos quién era el gigante Barrick Gold. Y hoy tenemos una radiografía muy clara de quién es, cómo opera, qué hace, ¿sí? Y cuáles son sus talones de Aquiles. Para estas corporaciones internacionales, empresas petroleras,
mineras, etcétera, las comunidades de pueblos indígenas son un problema gravísimo. En primera instancia, porque pueden apelar hasta a la Corte Interamericana, y hay cantidad de ejemplos, ¿sí?, que nos muestran el poder también de litigio que las comunidades tienen a nivel internacional, pero hay que tener espaldas para llegar a ese lugar. Entonces hay distintos niveles de la lucha, y uno de los niveles de la lucha es reconocer al enemigo. Para reconocer al enemigo necesitamos entonces definir esta nueva forma en que el enemigo reconfigura lo que nosotros estamos denominando como extractivismo, ¿no? Notaba en las exposiciones y también en los materiales que me fueron compartidos por el Centro Bartolomé de las Casas respecto al caso Camisea, la poca definición que hay justamente de las políticas de gobernanza, de la cantidad de empresas que forman el consorcio Camiseo, que son muchas, y que a nivel internacional están identificadas, ¿no? Entonces me parece que parte de la lucha es también salir a identificar estas nuevas formas del extractivismo. Hay alianzas internacionales que estas empresas tienen. Alianzas que no solamente son con sectores que uno puede reconocer a primera instancia como sectores que atentan contra la vida, sino también sectores que supuestamente están a favor de la vida y la defensa, especialmente de los pueblos indígenas. Ahí lo que se construye en esa institucionalidad amiga, esta nueva forma de los extractivismos, en una avanzada que no habíamos visto de otra manera, reconfigura lo que yo denomino una avanzada neocolonial, moderna, que tiene una base ontológica. Los nuevos extractivismos no son solo la extracción de recursos naturales, son nuevas formas de colonización ontológica, epistémica y también política en nuestros territorios. Estas mismas empresas lo dicen en sus propias documentaciones oficiales. Plantean nuevas formas de gobernanza global en nuestros territorios. Entonces, entender la penetración epistémica y política de esos discursos en nuestros territorios nos permite entender por qué suceden esas desarticulaciones que fueron descritas en esta mesa, ¿sí? Desde el alcoholismo hasta el impacto que ha tenido también el manejo de enormes fondos para pueblos que desconocían incluso el manejo del dinero. Esto, ¿sí?, me parece que necesita distintos niveles de definición. Y entiendo también que el neoextractivismo, si bien hay gran bibliografía en nuestra región para poder entenderlo, también se reconfigura a nivel territorial. Y las luchas, las trayectorias de luchas que son muy distintas, las trayectorias de lucha de nuestros pueblos en Argentina son muy distintas también a las trayectorias de lucha de los pueblos indígenas en Perú, pero tienen intersecciones, tienen formas de diálogo, ¿sí? Aprendemos. Si hay algo que la lucha contra los nuevos extractivismos ha unido la lucha de los pueblos, es conocer. Y por eso para mí es tan importante participar en esta mesa, conocer cuál es la lucha, ¿sí?, que tiene el pueblo machillenga y todos los pueblos del Bajo Urubamba. Me parece que mi aporte en ese sentido es invitar también a definir localmente estas nuevas formas del extractivismo, entendiendo que no alcanza una definición simplemente a una escala doméstica, local, regional o conceptual, teórica del extractivismo como la extracción de recursos naturales, porque acá lo que está implicado es otra cosa. Es una avanzada de un orden de naturalización de formas y relacionamientos de vida que están violentando. Y no solamente desarticulan, reconfiguran nuestro cuerpo y nuestros territorios, ¿sí? Entonces, mi llamado es un poco a eso, y bueno, compartir también con ustedes las preguntas y comentarios que pueda haber en esta mesa. Agradezco nuevamente la invitación. Gracias, Karina. Gracias a todos los panelistas. Hemos tenido diferentes perspectivas, puntos de vista, desde lo local, lo cotidiano, lo experiencial, desde lo dirigencial indígena, desde lo académico, desde lo religioso, inclusive desde lo espiritual, inclusive, y también esta perspectiva que nos brinda Karina, que es más global, de análisis
nos da un punto de apoyo, de comparación, para poder también analizar los extractivismos en el Bajo Urubamba, específicamente en el caso del sur amazónico peruano. Bueno, gente, entonces pasamos a la fase preguntas. Tenemos varias preguntas, ojalá podamos responderlas todas. El tiempo en esta televisión, estos horarios son nuestros enemigos ahora, pero vamos a ir en el orden. Yo voy a dictar las preguntas que hay en la bandeja y iríamos en respuesta en el mismo orden que hemos empezado las exposiciones, ¿no? Roger, Padre Roberto, si estás ahí, Marta y finalmente Karina. Bien, voy a pasar a leer primero las que están en el Zoom. Las personas han utilizado el chat del Zoom. Bueno, tenemos una pregunta de Pablo Villa. Atentos, atentas, por favor. ¿Cuáles son los principales logros de Komaru? Esto es para Roger. ¿Me escuchas, Roger? Sí, puedes mover la cabeza si me escuchas. ¿Cuáles son los principales logros de Komaru en beneficio de las familias en el contexto de la presencia de camisea? Tenemos otra pregunta de Sebastián Jayade. Buenos días, Sebastián. Una pregunta para el padre Roberto. ¿Nos podría dar su opinión sobre la implementación del programa Bosques en las regiones del Bajo y Medio Urubamba? Otra pregunta de Isaías Merma. Para el señor Roger, atento, señor Roger, las empresas transportistas del gas han resarcido los impactos a la ecología y a la sociedad en la zona. Listo, resarcimientos, ¿no? Del impacto. Otra pregunta para el padre Roberto. Atento, padre, ¿está de acuerdo con la nacionalización del gas de camisea? Vaya punto, nacionalización del gas de camisea. A ver si por ahí alguien pregunta sobre por qué subió el gas, ¿no? Pregunta de todas las personas que estamos ahí a diario en la cocina. Pablo Villa pregunta para Marta: ¿la creación de nuevos distritos en la provincia de La Convención contribuye a la mejora de la situación de las poblaciones indígenas? Atenta, Marta, por favor. Otra pregunta para Marta también de Sebastián. Ciertamente la creación del distrito de Megantoni es un logro, pero surgen muchas preguntas en las relaciones asimétricas que se tejen entre los actores: gas, madera, colonización. El alcalde anunció hace poco una inversión de millones de soles para construir 7 carreteras conectando el Megantoni con el resto del país. Cuando fue elegido, decía lo contrario, porque representaba una amenaza vital para el territorio. Estos discursos de los políticos antes, cuando son candidatos y luego cuando son elegidos. Y aquí la pregunta: en Madre de Dios, ¿se ven redes de corrupciones masivas? ¿Qué hacer? Bien, otra pregunta también de Sebastián Jayade para Karina. Has trabajado mucho ese tema del neoextractivismo, criticando la idea del patrimonio y de los procesos de valorización patrimonial. ¿Podrías dar unos ejemplos, unos alcances al respecto, Karina? Otra pregunta de José Bengoa. Me parece que es para todo el panel. Atentos todos y todas del panel. ¿Qué están haciendo para mantener su historia, costumbre, educación en su idioma y que no afecte la identidad? Seguramente se refiere a los Machiguenga. Entonces, a ver si Roger y el padre Roberto también nos pueden responder a esta pregunta, ¿no? ¿Qué están haciendo los Machiguenga para mantener su historia, sus costumbres, su educación en su idioma? Bien, y siguen llegando las preguntas. Vamos. Carmen Chuquimia Muñiz, para todo el panel: visto el extractivismo como un monstruo grande que pisa fuerte, citando a la cantante, ¿no?, y reconfigura gobernanza y cultura, ¿cuál es el desafío para el liderazgo para gestionar el distrito, ¿no? Los desafíos para gestionar el distrito de Megantoni o Echarati, cualquiera. ¿Cuál es el perfil que deben tener este liderazgo frente a este monstruo grande que pisa fuerte? Bien. Hay otras preguntas en el chat. Y si me ayudas, Ludwin Bernal del CBC, seguramente hay otras preguntas más en el Facebook, luego de que yo lea esto de acá, por favor.
Ana Watson pregunta a todos los panelistas. Bienvenida, Ana. ¿Cuál es su opinión del programa de monitoreo ambiental comunitario? ¿Ya? ¿Cuál es vuestra opinión del programa de monitoreo ambiental comunitario y del Comaro? Agradece a Rogers por su presentación. Tenemos otra pregunta de Santos Jesús Piscoya. A todos los panelistas. Buenos días. Ah, no, está registrando su asistencia. Bueno, le disculpamos la tardanza. Pero acá está la pregunta. ¿Qué opinan de la pandemia y de la visión de la vacuna que impone? Listo, una pregunta de coyuntura, la pandemia y las vacunas de la pandemia. Hilda Grace agradece al padre por su exposición. Hace un comentario. Bueno, ya Hilda habla sobre desde que empezó la exploración y explotación del gas de camisea, el impacto socioambiental se ha dado. Dice ella, hay escasez de alimentos para la caza y la pesca, habló algo de eso Marta, que es la forma esencial de las poblaciones indígenas de obtener sus alimentos. Si nos puedes ampliar ahí, Marta, esto se da por la contaminación ambiental, ¿no? Aire, suelo, agua. Me parece que está dirigido a Marta, en todo caso, es ella quien ha hablado sobre el tema. También hay alcoholismo, pornografía, prostitución, y eso es lo que ha llevado la cultura occidental mal implementada por la avaricia a las poblaciones indígenas. Es un comentario de Hilda Grace Rozas Latorre. Bien, Ana Watson hace un comentario para todos los panelistas, pero se dirige al padre Roberto. ¿Podría comentar un poco, padre, un poco más sobre el actual distrito de Megantoni y cómo el extractivismo se inserta en un contexto tan difícil como el Braen? Buen punto, Ana Watson, el tema del Braen articulado a Megantoni. Alex Avendaño, a todos los panelistas. ¿Se sabe la situación más reciente de los pueblos aislados en esta zona? Entramos a los aislados, lo tocó Marta, como los llamados Nanti y los habitantes del Paquiría, especialmente en el contexto de esta pandemia. Bueno, ¿cómo lo podemos relacionar con los extractivismos? Sería interesante reflexionar. Ana Watson comenta, gracias Karina por tus comentarios, una narrativa común en el neoextractivismo es que la extracción es sostenible. En Camisea esto ha sido resaltado como un ejemplo en el país. ¿Podrías comentar cómo esta idea sostenible, pone comillas, o de neoliberización de la naturaleza está ayudando a infiltrar la extracción en diferentes niveles? Gracias. Una pregunta para Marta de Ludwig Bernal. ¿La creación de nuevos distritos en la provincia de la Convención contribuye a la mejora de la situación de las poblaciones indígenas? Interesante, hay una nueva tendencia de desarticular, digamos, de fragmentar la convención, ¿no? En varios distritos. Bueno, situaciones y decisiones de los liderazgos políticos de la zona. Para Marta, ciertamente la creación del distrito de Megantoni es un logro, pero surgen muchas preguntas en las relaciones asimétricas que se tejen entre los actores, gas, madera, colonización. Ah, esto es de la pregunta, ya lo pasaste, Ludwig. Sí, esa es una pregunta de los 7 millones de las carreteras, de acuerdo, ya está dictada. Sí, ya está también esta. También ya está. También ya está. Ligia Lencastre, para todos los panelistas. Ligia, bienvenida. Para el señor Rivas. Rivas, tienes una pregunta. ¿Cuál es la plataforma de lucha de los pueblos indígenas y cómo se articula con el Comaro? Efectivamente. Acá hay una pregunta, la voy a leer, pero no la entiendo mucho, de Giovanna Isabel Macedo Paredes. En función a las experiencias adquiridas, ¿cuál es el plan estratégico de intervención? ¿Cómo podemos ayudar? No, sí, ahora sí la entiendo perfectamente. Muy bien. ¿Cuál es la propuesta frente a todo lo que ustedes han relatado? ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué debemos hacer? Y esta pregunta es genial. ¿Cómo podemos ayudar? Me encantó. Bien. ¿Qué relación, Eduardo Atao pregunta, qué relación deben tener los pueblos originarios frente a los gobiernos locales? A ver, también para Roger, para el padre Roberto, me parece, o para todo el panel,
¿Qué relación deben tener los pueblos originarios frente a los gobiernos locales y más allá? Se pregunta, ¿una relación de enemistad o de articulación o de coordinación? ¿Cuál es vuestro punto de vista? Entiendo, Ludwig, que son preguntas del Face, ¿correcto? ¿Qué relación deben tener los pueblos originarios? Bueno, ya lo pregunté. Y eso sería todo lo que tenemos. Entonces, ya no lo voy a repetir lamentablemente, pero entiendo que todos tenemos un panorama de más o menos hacia dónde van las preguntas y les voy a pedir encarecidamente, tenemos 2 minutitos por persona. Sé que es corto, sé que es insuficiente, pero esperemos otros momentos, otras plataformas, otros eventos para seguir desarrollando nuestras ideas. Bien, doy paso inmediatamente a Roger Rivas. Por favor, Roger Rivas, para responder las preguntas. Abre tu micrófono, por favor, Roger. Si alguien le puede ayudar a Roger para que abra su micrófono. Porque no se te escucha, es que tu micrófono está desactivado. Ok, Ahora sí. ahora. Ahora sí, adelante. Bien. Roger. Bueno, los logros de Komaru que hemos obtenido durante la explotación del gas de camisea ha sido de no permitir que dentro de las comunidades nativas no hagan sus campamentos. Es para la cual ellos compraron en Malvinas y ahora están ahí su planta de tratamiento, ¿no? Ya. Eso sería, pues, ¿no? Los logros, uno de los logros, y el otro logro sería que entramos en convenio con la Defensoría del Pueblo para conocer algunas cosas que las empresas venían a hacer dentro de las comunidades nativas. No hemos permitido que ellos trabajen o pasen por sus territorios sin la consulta previa, ¿no? Eso hemos exigido. Y también los cambios normativos en energía y minas, ¿no? Pero la cual los que estamos afectados por el gas de camisea deberíamos estar ahí para también plantear, pero no ha sido así. Han agarrado a indígenas en Lima y los han llevado ahí para cambiar algunas normas que antes ya lo manifesté en mi exposición, ¿no? Y otros logros que hemos tenido es de negociar abiertamente en favor de las comunidades nativas, tanto de Pluspetrol como TGP, que trabajaba, ¿no?, el ducto. Ha habido tropiezos, ha habido cosas y se ha hecho negociaciones limpias, libres en favor de las comunidades. Ahora, de los trabajadores que entraban a las empresas, también hemos puesto en su sitio de que no se fomente en horas de descanso, en la noche, después de la cena, los videos, pues, de pornografía, porque ha habido un cambio. Y también en los fondos que recibían su salario del trabajador para que llegue, pues, todo a sus manos de su familia cuando ellos salían de descanso. Todos esos logros hemos tomado y hemos visto. Y los impactos. Hemos aperturado un diálogo que lo denominamos reuniones tripartitos. En esas reuniones, cuando nosotros teníamos, no con los famosos, ¿cómo llaman a los facilitadores o encargados de ir a las comunidades, ¿no? Los facilitadores de la empresa. Nosotros hemos aperturado y hemos logrado de que de jefe a jefe, de gerente a gerente, hablar en reuniones de aquellos incumplimientos que las empresas asumían en las reuniones. A veces no cumplían, entonces hemos aperturado un diálogo y también hemos formado el Comité de Gestión del Bajo Urubamba. Eso ha sido en mi gestión en mi periodo. Ahora, un logro que a ofrecimiento de la empresa, a mí me dijeron, busca una casa en Lima, donde sea, o en Cusco, para apoyarte con una casa para los machines. Y como teníamos casa en Quillabamba, a medio construir, media agua, gracias a los misioneros que nos han donado, hemos levantado la casa de 3 pisos y ahí es donde llegan los hermanos indígenas a hacer sus trámites y llegan a descansar ahí a la casa machina. Tenemos un lote también en Quiteni y una casa en Cusco
no pensando en lo que iba a venir ya a la universidad, la UNIT acá en Quillabamba. Entonces, hemos entrado en convenio también con la Universidad San Antonio Abad del Cusco, hemos enviado estudiantes y hemos pedido que tengamos una casa en Cusco. Esos son los logros que hemos tenido y ahorita pues está. Y aparte de ello, al lado de la Casa Machín, acá en Girón Cumpiriciato, un vecino se fue y nos vendió su terreno y ahí nos falta construir. Ahí debemos pedir apoyo para levantar. Eso exclusivamente era para los estudiantes. Y todo eso en favor de las comunidades. Ahorita viene, bueno, si voy a comprar una casa en Cusco, en Lima o en otro sitio, mis hermanos más humildes no van a llegar a Lima. Yo, por ejemplo, desde que me he retirado de Comaro, ya ni llego a Lima, ¿no? ¿Quién va a ocupar la casa? Pues acá hemos construido la Casa Machina. Y otras negociaciones que hemos ido y algunas quejas que hemos presentado ante el ministerio responsable, que es Energía y Minas, hemos llegado, hemos dialogado. De igual manera, hemos viajado hasta Estados Unidos, ¿no? Para reclamar que los fondos que iba a prestar el Banco Interamericano se haga antes una auditoría, cómo están dejando. Porque como ustedes bien saben, la ruta del gasoducto es por las cuchillas de los cerros. Entonces, en esta época de tiempo de lluvias lo han dejado así a su libre. La lluvia caía, ha habido derrumbes donde han tapado quebradas y ha habido desembalses. Eso no se ha resarcido. Creo que hay en la segunda, ¿no? ¿Cuáles son los que se han recibido sobre los derrames o sobre los impactos han recibido? Y también hemos logrado de que en la vida del proyecto la empresa Puspetrol ha designado un fondo anual para dar a las comunidades nativas, según a la cantidad de familias que existen dentro de las comunidades, pero solamente a las comunidades afectadas. Son 6, 7 comunidades que están afectadas por el lote 88. Ahora faltan todavía resarcir impactos. Caso Pluspet, TGP, que ha utilizado el río desde Pucallpa posiblemente o desde Atalaya, ha usado el río y ha transportado en grandes barcazas sus tuberías. No han pagado por eso. Se han acomodado como una garrapata a Pluspetrol y Pluspetrol pues defendía, dice, nosotros ya hemos pagado, ya estamos pagando. Entonces, ahora en la ruta de acá de la provincia de la Convención que ha pasado de Cusco hacia la ruta que está pasando por Quepaciato, Monte Carmelo, Ollentimaru, que son comunidades nativas, no han resarcido y ha habido pues acá destrozos de puentes, de todo ello. Solamente han aperturado, han abierto en la carretera donde era dificultoso pasar con las tuberías. Eso nomás han ampliado, pero no han resarcido, no han mejorado los puentes. Ya con el Cano, ¿no? En aquella época Helio Pro recién amplió y aperturó y mejoró los puentes para esta zona. Y ahora ya es un poco asfaltada con esa bicapa, ¿no? Hasta la ruta de eso. Esos son algunos logros que hasta ahorita todavía están en deuda, no se ha resarcido. Estamos esperando a ver qué dice la empresa, porque yo sé que TGP tiene plata para resarcir los impactos y también los derrames que hubo en la zona del Bajo Uruguay. Hemos estado presentes, hemos hecho llegar, pero lamentablemente nuestras autoridades de la provincia no han hecho caso omiso y nos han dejado. Yo siempre he hecho participar a las autoridades, pero nunca me han acompañado ni a Lima ni en el Bajo Urubamba, ¿no? Solamente se han levantado cuando ha habido impactos y es un rato. Como había plata, se coludían o se afiliaban a la Defensoría de Cabecea y estaban ahí. Bueno, nosotros como Aru no nos hemos casado mucho con la empresa, siempre hemos puesto las cartas en el asunto. En los primeros años, cuando vino Pluspetrol o Shell, no había organizaciones que nos defiendan. Seconama, decía, colócate ahí, y nada pagaban, ¿no? Entonces, ahora con nosotros, cuando nos hemos introducido al Bajo Urubamba, que nos ha pedido de las comunidades no afiliadas, hemos ido y hemos puesto en conocimiento todo esto y hemos parado eso. No más de las comunidades nativas, campamentos de la empresa, de las empresas extraccionistas que están pues, en el Bajo Urubamba. Ahora yo me retiré, ya entró Repsol, ya entró, no sé, otras empresas para los lotes 56, 57 y 58. Yo ya no he visto cómo habrán sido ya las negociaciones, han sido ya con otros dirigentes.
Eso sería mi respuesta. Si está, va bien a la Gracias. grado de la pregunta. Gracias, Roger, te agradezco. Por favor, les pido a los panelistas que midamos un poco el tiempo en las respuestas también, en honor a los minutos que ya estamos en el seminario. Sin más, padre Roberto, por favor, adelante. Abra su micrófono, o me parece que está abierto. Roger, si puedes El apagar micrófono tu sí, no me veo yo, pero no os perdéis nada, si no me veis. A ver, ¿se escucha? Muy bien, padre, muy ¿Se bien. escucha? Vale. Bueno, antes que nada quiero agradecer a Karina y a Marta porque se ve que estáis estudiando y que os tomáis muy en serio esto. Y ciertamente, Karina, hay que conocer mucho mejor al enemigo y creo que lo conocemos muy poco, ¿ya? Yo creo que tenemos que tener una estrategia más astuta, ¿ya? Como decía aquel de Nazaret, hay que ser prudentes como palomas, pero astutos como viborillas, ¿ya? Como lo hacen las empresas. Bueno, creo que era Sebastián Geladie quien preguntaba qué opino del programa Bosques. Para quien no sepa, el programa Bosques yo creo que es interesante. En su principio es agradecer a las comunidades nativas que han preservado los oxígenos, es decir, no han cortado árbol por cortar, no han tenido nunca ese vicio. Ahora el Estado les reconoce 10 soles por hectárea, que sigan preservando. Me parece a mí que es muy poquita plata, pero bueno. El tema es que, voy a poner un ejemplo, hay una comunidad que se llama Tipesiari, es una de las que tengo que caminar más para llegar hasta allá arribita. Viven pues casi como vivían sus abuelos, ¿ya? Con su cusma, con sus casitas todavía de paja y demás, y practicando todavía el trueque. Pues bueno, esta comunidad, que no son más que 69, desde el niño hasta el más anciano, disponen de 69.000 hectáreas y los pobres están pasando hambre, ¿ya? Bueno, pues viene ahora este programa y les da 10 soles por hectárea, es decir, que van a pasar del trueque a administrar más de 500.000 de soles. Y vienen los ingenieros, y el fallo está aquí en los ingenieros, que no han subido nunca a esa comunidad, que no la conocen, ni la quieren conocer, porque incluso dijeron, no le digan nada de todo esto, esto queda entre ustedes y nosotros, ¿ya? Ni a la profesora, que lleva ya 14 años trabajando con ellos, ni al padre que les visita con relativa frecuencia, ¿ya? ¿Qué han hecho esta pobre gente? Pues lo que les decía el ingeniero, este proyecto, este otro proyecto, hasta que aquí por lo menos ha intervenido el Estado y ha dicho, esto no puede seguir así. Estos señores ingenieros, claramente, como muchos, se han aprovechado de los nativos. ¿Qué hay que hacer? Pues por lo menos desplázate a la comunidad, vive entre ellos un tiempo, mira a ver qué es lo que realmente precisan y en diálogo con ellos establece en qué vais a gastar 500.000 de soles. Encima van con la argucia, dicen, es que si no se gasta, ese dinero se va a perder. Oiga, ese dinero se va al banco y cuando sepan qué quieren, lo vayan sacando, porque ese dinero es suyo. Bueno, aquí ha habido un grave problema, ¿ya? Y los pobres les han suspendido la ayuda, este tipo de ayuda. ¿La culpa es de ellos? No, la culpa es de aquellos que avariciosamente se han querido beneficiar de este tema. Otro me pregunta también qué opino de la nacionalización del gas. Pues uno se echa las manos a la cabeza de ver cómo el Estado está administrando los recursos de la nación también. El entreguismo que ha habido por parte del Estado. Aquí yo creo que el país vecino nos ha dado una lección. Si no nacionalizarlo del todo, por lo menos sí que haya un porcentaje mucho más elevado, ¿verdad? Primero, a la hora de discutirlo, porque nuestras autoridades que han hecho, mira, me vas a dar tanto y tanto, y no han pensado para nada en los nativos. Han pensado unos cuantos millones de beneficios para ellos, pero no han pensado que estaban vendiendo los recursos a precio de ganga. Entonces, yo creo que aquí tiene que haber una muchísimo mayor intervención del Estado en sus recursos. Pero como digo, me da miedo de ver cómo administra lo que tiene. Otro me hablaba también de cómo se va a potenciar todo el tema de bilingüismo y demás. Bueno, yo creo que el sistema educativo se lo está tomando bastante en serio desde inicial, después en la secundaria
e incluso estableciendo ya centros de estudio. Yo creo que hasta ahora el que tenemos más eficaz y que está logrando que los profesionales regresen a sus comunidades es la Universidad Nopoki, ¿verdad?, que pertenece también a una de las universidades de Lima, es una sucursal. Ahí están educando muy bien en respeto a la lengua y a la cultura y sobre todo que luego estos muchachos se reincorporen a su comunidad. Había alguna más, pero que contesten nuestras dos hermanas panelistas, a las que yo les agradezco mucho su aportación y que me han enseñado mucho, por lo menos de que no vale con dar datos, sino que hay que profundizar bastante en ellos. Vale, gracias. Otro preguntaba también en qué se puede ayudar. Pues primero ayudemos a que tengan claras las cosas los propios machigengas y las instituciones propias de los nativos. Y luego que nos digan, ¿verdad?, de quién se fían y qué es lo que nosotros podemos aportar. Hasta ahora el proceso es inverso. Llegamos y ofrecemos. No, lleguemos, convivamos, escuchemos y ayudemos. Vale, gracias. No. Gracias, padre. Doy paso a Marta entonces para responder a las preguntas. Adelante, Marta. Sí, muchísimas gracias. El sinnúmero de preguntas para todos los panelistas es un buen signo del interés y de los asistentes a este evento. Obviamente no se puede responder todo, voy a sistematizar en dos. La primera, que se refiere, creo que hay varias preguntas referidas a la creación del distrito, al logro, a las relaciones, liderazgos, formas de relación con las diferentes escalas de poder, local, nacional, etcétera. Si ello debe ser coordinar, oponerse, etcétera, ¿no? Yo quiero partir aquí de algo que me parece que es importante, ¿no? En la historia del movimiento indígena peruano. Por primera vez en la historia del Perú, el movimiento indígena puso en la agenda política nacional sus preocupaciones y denunció los problemas que acarreaban un conjunto de decretos supremos dados durante el gobierno de Alan García, que llevó al famoso Baguazo, donde murieron muchas personas, etc. Esa es una manera, ¿no?, de relación, es decir, la denuncia, la protesta y además lograr que esos decretos fueran eliminados y luego la creación de varias mesas para la discusión de temas importantes, forestales, territorios, etc. Creo que no vamos a ahondar en eso. Muchos de los peruanos lo conocemos y ha sido un hito realmente histórico y una muestra de lo que puede hacer las organizaciones cuando van creando una agencia social y se convierten en actores. Y creo que eso es, a escala más pequeña, digamos, en un distrito, en un área sumamente importante, sumamente diversa, altamente vulnerable, como es el Bajo Urubamba, lo que tiene que hacer es construir esa agencia social, convertirse en actores de su propio desarrollo, porque antes empiezan a tener un conjunto, digamos, de armas que puede llevar a tener un gobierno indígena, que es una aspiración de muchos de los pueblos en América Latina y en el mundo. Quieren tener su propio gobierno, ser decisores de su destino. Pero para esto hay que tener conocimientos, y los conocimientos tienen que ser de diferentes escalas. Es importante conocer lo que pasa localmente, lo que pasa en la vida cotidiana y lo que pasa a las personas de carne y hueso. Eso es relevante,
Porque eso, y esta pandemia nos está enseñando que eso es lo que tiene que motivar la acción social. Eso es lo más profundo. Entonces, porque está mediado por la cultura, por el ser, etc. Estas escalas familiares, individuales, locales, territoriales, grandes, pequeñas, son importantes, como también es importante tener conocimiento de lo que pasa a mayores escalas. Pero es la vida de la gente, de carne y hueso, la que va a ser el gran motivador de la acción. Y hay que conocerlo y hay que ser responsables desde el rol que nos toca jugar, actuar con responsabilidad, transparencia y reconocimiento del otro como en toda la humanidad que nos compete como iguales, como diría Adela Cortina, para ir hacia una democracia más participativa. Que los sujetos también logren crear sus propios programas, tomar las decisiones con conocimiento, ¿no? Y también tienen el derecho de equivocarse, como todos nosotros. Y estaremos cada uno en su rol para aportar a esos procesos, que además deben estar amarrados a procesos, a mecanismos de vigilancia, etcétera, para evitar, minimizar aquello que aquí también se ha dicho de lo que está ocurriendo con los recursos de los municipios. La otra pregunta que me parece relevante es sobre la pandemia y las vacunas. Yo creo que las organizaciones indígenas han pedido ser parte del sector prioritario de vacunación. Y hasta donde he visto, están en el segundo grupo, en el caso de Perú, para ser vacunados junto con los adultos mayores. Las vacunas son un logro de la ciencia. Vacunar a nuestros niños, ¿no?, ha evitado la poliomielitis, etcétera, 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 cuando se ha hecho a nivel nacional. Esta vacuna es un derecho y creo que les corresponde. Todos hoy en día somos vulnerables al coronavirus. Nos ha igualado. No tenemos defensas sustanciales para enfrentarla. Tenemos que vacunarnos para generar esas defensas, en particular aquellos que somos más vulnerables, y ahí me incluyo por las canas que son visibles y por la edad. En eso estamos juntos. Gracias, Marta. Doy paso a Karina, por favor. Adelante, Karina, micrófono al aire. Sí, bueno, así desordenadamente, de las que me acuerdo, alguien preguntaba sobre el concepto de desarrollo sustentable. Claramente es una retórica de valoración del extractivismo, y justamente en las nuevas formas del extractivismo es un concepto que reciclado. De hecho, hay que ver solamente los objetivos de Naciones Unidas para el desarrollo sustentable de 2030, que reafirma estos conceptos. Y en esa idea que nace del informe Brundtland, la idea en el 87 de ese concepto que decía satisfacer la necesidad de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades para las generaciones futuras de atender sus propias necesidades. Ya ahí, en esa trampa conceptual, en esa avanzada colonizadora de la que hablaba recién, que representa todo este modelo socioterritorial neoextractivista, vemos que es una gran mentira, porque estos modelos de desarrollo, basados en estas formas de desarrollo, no solamente no posibilitan a las próximas generaciones disfrutar del goce de la vida, de sus territorios, de sus propias comunidades, sino que impide la reproducción de la vida. Por lo tanto, es irrealizable, es una absoluta falacia. Entonces me parece que el trabajo es desmontar también un poco eso, las retóricas académicas, particularmente en los beneméritos estudios e informes de impacto ambiental, en los cuales también conozco, porque como profesional me tocó en mis primeros años en la universidad,
trabajar en esos estudios de impacto y darme cuenta que son parte de un engranaje de esta institucionalidad de la avanzada extractivista, que necesita de estos lenguajes académicos que instalan ideas como el desarrollo sustentable para callar sus conciencias. Entonces, Sebastián preguntaba por ahí si podía definir un poco alguna cuestión del acercamiento, y esto atándolo un poco a lo que decía Marta, mi inquietud, y porque además no tengo tiempo para exponerlo, no es simplemente ver las formas globales y regionales del extractivismo, queda hablar mucho sobre las políticas de integración regional. De hecho, la Argentina tiene un proceso de andinización que la ata mucho a las políticas también que son pensadas del Perú y los países de la región llamada andina. Entonces hay que entrar a tramar muchas cosas, pero mi mirada sobre los temas, y voy ato con la pregunta de Sebastián, así brevemente, no viene de los libros, no viene de un acercamiento teórico, viene del dolor y el sufrimiento en el territorio de nuestras comunidades. Esto no le sucede a los machillengas nada más, nos sucede a todos en nuestros pueblos y comunidades, y somos incapaces de dolernos por lo que en nuestros propios territorios, locales, indígenas, provinciales o nacionales, sucede, si nos vemos como agentes externos que estamos viendo cómo al otro nativo se le avasallan sus territorios y derechos, si caemos en esa falacia, en esa mirada colonizadora para callar nuestras posiciones y lugares, dejamos de sensibilizarnos y de dolernos con algo que tiene que ver con una crisis planetaria que nos está pasando a todos. Nos está pasando a todos. Entonces me parece que la primera actitud es dolerse. Coincido con Marta en que esto tiene que ver con lo que nos pasa a personas de carne y hueso, y justamente para ver qué nos pasa es que tenemos que interconectar no solamente las luchas, sino también las dolencias del territorio, y entender que somos también parte de esto. Esto no le sucede solamente a los pueblos indígenas, les está sucediendo a todo el planeta. Durante la pandemia en nuestros países, las industrias extractivas, petroleras, mineras y otras industrias no han cesado sus movimientos y producciones. Y de hecho, en países como el mío, han sido objeto de justamente, han proliferado y han hecho circular con mayor vehemencia los contagios estrechos en los campamentos mineros. El cepo mediático informativo en torno a toda esta violencia comunicacional que justamente nos impide llegar a la información, es otra característica de estos nuevos extractivismos, ¿sí? El cepo informativo, esta construcción mediática que hay en torno a ellos, me parece que despertar. ¿Qué podemos hacer? Lo primero que debemos hacer es dolernos por nuestros propios territorios, no solamente por ese otro indígena en vías de desaparición, que como dijo bien el padre, o dijo Roberto, algunos también tienen otras posibilidades y recursos de llegar a Estados Unidos y pedir que esas empresas compensen las mitigaciones. Y yo me pregunto, porque es una pregunta que nos hacemos nuestros propios pueblos, ¿alcanza con que estas empresas nos compensen, entre comillas, resarzan en dinero los horrores, la desmantelación y desestructuración y el impedimento de esto, la reproducción de la vida en nuestro territorio? ¿Alcanza? No hay dinero que alcance. Entonces me parece que la lucha tiene que también descentrar el discurso capitalista por la compensación hacia otro lugar donde estos lenguajes de valoración del extractivismo no puedan encontrar un aliado, ¿sí? Entonces ahí aparecen nuestros lugares sagrados, ahí aparecen lugares donde el no es no. Ahí se reproduce la vida. Es imposible reproducir nuevas formas extractivistas. Entonces, también animarnos a nosotros a proteger el territorio. Dejar de esperar que sea la forma Estado capitalista o el derecho internacional el que siempre esté amparando nuestros derechos. Somos nosotros, como también dijo Marta, como lo dijo Roger y Roberto, los que tenemos y quienes tenemos, nosotras las mujeres y también los hombres, niños, jóvenes en nuestras comunidades, el derecho a despertar y dolernos por lo que sucede en nuestros territorios. Así que le quería decir a Roger que que entendamos que lo que le sucede a los machillengas también nos está pasando aquí a los huarpes, a los mapuches. Estamos viviendo la misma avanzada. Y esta avanzada no es solamente por los recursos naturales, es por el impedimento de la reproducción de la vida en su totalidad. Entonces eso nos une, nos hermana, y también
como decía recién, nos permite reflexionar de otra manera y poner ideas donde parece que hay caos, solamente hay caos y destrucción. Bueno, eso nada más. Listo, muchas gracias, Karina. Y ya estamos con la hora encima. Agradezco personalmente a Roger, al padre Roberto, a Marta, a Karina, si podemos prender nuestros videos, por favor, también el comité organizador. Son varias instituciones las que estamos detrás de esto, lideradas por el Centro Bartolomé de las Casas. Me ha tocado a nosotros, al Centro Cultural José Pío Asa, hacer la moderación. Nos apoya Roger Rivas, como ya dije, el padre Roberto de los Misioneros Dominicos, Marta Rodríguez de la Pontificia Universidad Católica y Karina Joffre de Argentina. Les agradezco personalmente a ustedes por su tiempo, por sus palabras, por sus reflexiones, por darnos a entender, a comprender que tenemos una tarea pendiente, no solo para la gente, sino también de contrastar nuestros conocimientos, nuestras vivencias con un contexto más global internacional. Bien, no queda más tiempo entonces. Nos despedimos. Muchas gracias a todas las personas que se han conectado. Hemos tenido bastante audiencia, no solo del Cusco, de Quillabamba, sino también de otras partes del Perú y del mundo. Les agradecemos por las preguntas, por vuestra participación. Estamos aquí entonces, quedan invitadas para las próximas conferencias, para los próximos seminarios amazónicos del sur peruano. Bueno, me despido entonces, hasta pronto, muchas gracias. Que tengan buen día, hasta pronto. Gracias. Todos y todas. Gracias, Igualmente, padre. Gracias, Karina, gracias, Marta, gracias, Roger, por vuestro tiempo y sus palabras. Diego, Sebastián.